Bendiciones, hermanos. Es un gusto formar parte de el staff de maestros del Instituto Bíblico en San Ignacio. Desde hace ya unos años formamos parte de este grupo de maestros para poder compartir con nuestros hermanos y hermanas cursos que edifiquen y les provean herramientas para el estudio bíblico. En esta oportunidad estaré compartiendo la lección número 1, Hermenéutica Bíblica, parte 2. Así que esperamos que durante este viaje, que es una travesía de muchas experiencias y de mucho trabajo también en esta área de la hermenéutica, podamos juntos navegar en este barco que va hacia las costas más excelentes, donde encontraremos esos tesoros bíblicos para aplicarlos en nuestras vidas. Tendremos entonces nuestra primera lección. En esta oportunidad lo estaremos basando en los flujogramas bíblicos. Los flujogramas bíblicos. ¿Qué es un flujograma bíblico? Veamos. Un flujograma bíblico es una representación gráfica que utiliza símbolos y diagramas para ilustrar la secuencia de eventos, personajes y conceptos que están presentes en la Biblia. Estos flujogramas suelen utilizarse para visualizar de manera clara y concisa la narrativa bíblica, facilitando la comprensión de la cronología y las conexiones entre diferentes pasajes y temas bíblicos. Algunos recursos en línea proporcionan diagramas de flujo que resume de manera concisa varios pasajes bíblicos en 3 oraciones e incluso menos. Estos diagramas buscan visualizar el flujo narrativo y las conexiones temáticas de diferentes textos bíblicos. En un diagrama de flujo o flujograma, conocido también, los diagramas de flujo se pueden utilizar para analizar la estructura y analizar el mensaje de pasajes bíblicos específicos, como el caso del libro de Efesios. Estos diagramas ayudan a entender la progresión lógica de las ideas y las relaciones entre diferentes secciones del texto. Así que el flujograma es una herramienta muy útil para el estudio de la palabra de Dios. Veamos cómo aplicar un flujograma en el texto bíblico. Iniciaremos aplicándolo a una cita en particular, a una cita bíblica. Aquí tenemos el primer ejemplo, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Nos dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo desarrollar un flujograma? Bueno, usted lee la cita bíblica y comienza a identificar cuáles son esas secciones o partes o ideas que tienen conexión una tras otra. Acá usted puede representar un flujograma de la forma como yo lo estoy presentando aquí en pantalla. En el primer cuadro, a su mano izquierda, dice Simón Pedro. Él es el
Esa es la primera idea de la cual parte la cita bíblica. Inicia, hablando el escritor, escribiendo, entonces iniciamos con él. Y vemos que Simón Pedro, esta se divide en dos partes, la escritura que él hará. Dice la primera, siervo y apóstol de Jesucristo. Este es el primer concepto o la primera idea refiriéndose a Simón Pedro. ¿Cuál es lo segundo que va a decir Pedro? La segunda idea. Bueno, en la segunda idea dice, a los que habéis alcanzado. A los que habéis alcanzado. En la primera idea, donde dice siervo y apóstol de Jesucristo, Pedro se identifica a sí mismo, está dando descripciones de quién es él. Y en la segunda idea, por eso lo pongo en otro cuadrito, y en esta forma, él está identificando a quienes va a escribir la carta. Dice, a los que habéis alcanzado. ¿Qué es lo que manifiesta después de esa idea, hablando de a quienes él envía esa carta? A los que habéis alcanzado. Bueno, hay dos ideas que se dividen de ese pensamiento. Hay las siguientes ideas que él dice, lo divido en dos. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la primera idea, que se desprende donde el apóstol Pedro ha dicho a los que habéis alcanzado. ¿Cómo lo habían alcanzado? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La segunda idea es una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué es lo que habían alcanzado? Bueno, habían alcanzado una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Entonces usted puede observar en este flujograma que se comprende las ideas y la secuencia de estas ideas que se están desarrollando solo en este versículo. ¿Cuáles son esas ideas que se están desarrollando? Veamos la siguiente diapositiva. Lo he marcado de esta forma. Observe, aquí tenemos el mismo flujograma del versículo 1 de Pedro. En las flechas que están en color azul dice, Pedro se identifica como un apóstol y siervo de Cristo. Acá, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Cuál es el pensamiento de esta idea? Pedro se identifica como un apóstol y siervo de Jesucristo. Vamos al segundo pensamiento. En el cuadrito que está abajo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la idea que está desarrollando acá el apóstol Pedro? Está diciendo cuál ha sido el medio, cómo lo habían logrado o cómo habían alcanzado la fe preciosa de la cual él se refiere en el cuadrito inferior. ¿Cómo lo habían alcanzado? ¿Cuál había sido el medio para alcanzar esa fe preciosa? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la segunda idea que el apóstol Pedro está desarrollando. Si leemos entonces acá, Simón Pedro, vamos al cuadrito inferior, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ve usted que hay una relación de pensamientos? Hay una relación muy lógica en el pensamiento. Es decir, usted puede leer la cita bíblica sin leer esto y solo leer las partes inferiores que están acá. Leo una vez más. Simón Pedro, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra.
Entonces, observa que esta es la segunda idea que se está desarrollando en este versículo. Además, en la tercera idea nos dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está diciendo que es lo que habían alcanzado los cristianos, lo que los cristianos habían alcanzado. Entonces hay tres pensamientos o tres ideas en este flujograma, habiéndolo seccionado en un diagrama, habiéndolo graficado o representado en un diagrama que están en estos cuadritos verdecitos. Hay tres ideas. Primero, que Pedro se identifica quién es él. Él es un apóstol y él es un siervo de Cristo. Segundo, Pedro está diciendo que los cristianos han alcanzado una fe preciosa por medio de la justicia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de fe habían alcanzado? Una fe preciosa, como la que tenían los apóstoles. ¿Ve usted la relación de las tres ideas? Entonces, a su mano derecha usted va a ver un título que dice una fe preciosa. Y en el punto 1 dice, una fe preciosa es aprendida de los líderes fieles. ¿Por qué saqué esta idea? Porque aquí dice lo que los cristianos habían alcanzado y que ellos habían alcanzado una fe preciosa como la fe de los apóstoles, como la fe que había mostrado el apóstol Pedro en medio de las dificultades. Así que una fe preciosa es aprendida de los líderes fieles. La aprendieron de Pedro como siervo y la aprendieron de Pedro como apóstol. La segunda idea que está marcada en este cuadrito es que esta fe preciosa es provista por la justicia. Esta fe preciosa es provista por la justicia, por medio de la justicia de Dios y B, por medio de la justicia de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el desarrollo lógico de las ideas que están solo en el versículo 1. Ahora puede ver usted la importancia de hacer un flujograma en una cita bíblica. Solo en una cita bíblica usted puede hacer un flujograma y sacar los pensamientos, las ideas que están de manera lógica provistas en ese versículo. Veamos el siguiente ejemplo en este tema. Un flujograma, lo hemos basado en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 4. Aquí usted puede observar el flujograma que se desarrolla en Apocalipsis 1:4. Dice, Juan, a las 7 iglesias. Primera idea que se desarrolla, iglesias que están en Asia. Juan, a las 7 iglesias. Segunda idea que se desarrolla, gracia y paz a vosotros. Juan está diciendo que estas 7 iglesias están en un lugar geográfico, en Asia. Y Juan está diciendo que estas 7 iglesias gozan y disfrutan de la gracia y paz. Tienen gracia y paz. Pero también Juan está diciendo que esta gracia y esta paz que las iglesias tienen viene del que es y que era y que ha de venir. Esto se refiere a Dios Padre, del que es y que era y que ha de venir. Esto me ilustra la naturaleza eterna de nuestro Dios. Juan también dice a las 7 iglesias que tienen gracia y paz, que esta gracia y paz viene del Dios eterno, pero que también viene de los 7 espíritus. ¿Y dónde están estos 7 espíritus? Delante del trono
están delante de su trono. Entonces usted ve la secuencia y la relación de ideas que se conectan una tras otra, hablando de las 7 iglesias. Juan dice que estas 7 iglesias tienen gracia y paz, y que esta gracia y paz viene del que es, que era y que ha de venir, es decir, del Dios eterno, y que esta gracia y paz también viene de los 7 espíritus, es decir, del Espíritu Santo. Y nos dice que esta gracia y paz que las iglesias tienen, que viene del Dios eterno y del Espíritu omnipresente, del Espíritu perfecto, que de este Espíritu que está delante del trono, hablando de la naturaleza santa del Espíritu, porque están delante del trono de Dios. Así son las secuencias de las ideas que se están conectando en estos versículos. Su tarea será buscar 2 citas bíblicas a donde pueda aplicar esta secuencia de ideas y representarlos en un diagrama de flujo o llamado también flujograma. Recuerde que el propósito es identificar la secuencia lógica de ideas, eventos o pensamientos que se están desarrollando en una cita bíblica. Únicamente hágalo de una cita bíblica, nada más una, porque luego estaremos aprendiendo cómo desarrollar flujogramas cuando está en un párrafo de más versículos. Bendiciones, espero sea claro y muy comprensible el contenido de esta primera lección de Hermenéutica 2.